Hola, hola, muy pero muy buenas tardes, mi querida audiencia. Aquí estamos en la FM 93.5, la radio de la gente, en nuestra queridísima ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Con nuestro espacio Estamos en Contacto. Aquí este martes 24 de octubre, año 2024, con un día realmente espléndido. Comenzó nublado, pero ahora el tiempo está muy agradable, un sol realmente intenso, disfrutando esta primavera en este lugar en el mundo, con nuestro querido operador y musicalizador Emiliano Reyes en los controles, y desde Austria, nuestra querida Alessa Esteban. Ella es egiptóloga, además también profesora de arte, canalizadora estelar, y bueno, disfrutando muchísimo este encuentro con ella que se hace tan pero tan ameno y que además gusta tanto, gusta tanto. Así que bienvenida, bella Alessa. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está allí Austria? Contanos un poquito. ¿Cómo está todo? Hola, queridísima Susi, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, muy contenta, muy agradecida por tu invitación del día de hoy, de estar aquí, y sobre todo estoy emocionadísima, enterrada en libros, porque el tema que me propusiste para el día de hoy me hizo regresar a corroborar fechas y bueno, y nombres y cosas, conceptos. Así que no, muy emocionada por el tema del día de hoy. Muchas gracias. Qué lindo, bueno, qué lindo. Sí, realmente me gustó mucho tener de parte tuya, que siempre hablamos de lo mismo, desde tu perspectiva que es académica y desde tu perspectiva que es muy, muy espiritual, muy, digamos, en una sintonía de conexión con frecuencias energéticas y verdaderamente con este mundo, ¿no? De estas densidades tan, tan hermosas. Quería que seas vos quien nos ayude a hacer una retrospectiva muy lejana, esa retrospectiva luego acercarla a la actualidad y esta actualidad proyectarla al futuro. Fíjate vos qué labor, qué misión. No te pedí nada sencillo, mi querida Les. No, no te pedí nada sencillo, pero esto es igual que cuando vos ves que un alumno rinde mucho en la escuela y es al que más se le exige en una empresa también, al empleado que más eficiente es, se le agrega más trabajo, se espera más de él, ¿no? Es como, bueno, es una especie de lógica que a veces parecería ilógica, pero realmente entendemos que muchas veces ese, digamos, que ese otro se siga exigiendo, verdaderamente es ayudarlo, ¿no? Porque es saber que se puede, como dice una canción aquí, saber que se puede. Entonces, con respecto a esto, ¿por qué te digo esto? Bella Alessa, porque la idea es que nosotros podamos tener un escenario observándolo desde arriba, ¿no? Como un cóndor, como un águila que va sobrevolando todo desde muy arriba, y que vayamos pudiendo a través tuyo ingresar en el mundo, retrotraernos a lo que fue la humanidad con estas civilizaciones tan potentes, Lemuria, Atlántida, los antiguos egipcios, e ir buscando en esto nuestro origen y verdaderamente la continuidad de todo este proceso en el punto actual en el que nos encontramos, y también las posibilidades o las potencialidades de un futuro que verdaderamente para nuestro ver y nuestro sentir y desde nuestra perspectiva es realmente un futuro con grandes potencialidades positivas y nutritivas de elevación de conciencia. Pero para poder hablar de lo que viene, me gustaría entonces que hagamos este viaje y que en este viaje vayamos atrás, lo más atrás que podamos, y a través de este
de esta forma de expresar, de esta forma de sentir y de escucharte, viajar contigo y hacer que cada una de nuestras células comience a sintonizar con la energía de tus palabras y la energía de tu sentir y la información para que podamos también ir despertando nuestras células. Así que nada más que decir, simplemente escuchar y disfrutar. Así que adelante, Alessa Esteban, mi bella hermana del corazón. Gracias, Sus, qué linda. Tus introducciones y presentaciones siempre son muy, muy bien recibidas por mi corazón, que se siente engrandecido con tus palabras. Vamos a tratar de hacerlo, vamos a intentarlo porque tenemos pues poco tiempo para lo que sería este resumen, pero sí es como trataré de hacer un resumen general. Y bueno, pues lo vamos a intentar. No sé a dónde nos lleve esta conversación, pero lo vamos a intentar. Así que quiero hablar primero que nada de nuestro planeta, de nuestro hermoso planeta Gaia, Terra, como lo he escuchado nombrar por mis guías últimamente. Y bueno, pues el planeta Tierra, como lo conocemos aquí, es un campo de cultivo, de hibridación entre 12, al menos hasta donde sabemos, son 12, pero podrían ser más, diferentes conciencias de distintos sistemas estelares y de distintas frecuencias de densidad orgánica, creando una raza multidimensional que somos nosotros, los seres, los maravillosos y hermosos seres humanos. Esta raza multidimensional coexiste en diferentes frecuencias y es co-creadora con ellos, con los seres de altas conciencias, es co-creadora de realidades, porque de hecho estamos aquí como una especie de experimento en donde vamos a también como propósito crear nuestras propias realidades y aprender a manejar esta gran herramienta que es. La Tierra en general es un sistema estelar muy nuevo, pero es un sistema estelar también. Es como si dijéramos Pléyades, pero solo que Pléyades tiene millones de más años que el sistema solar, que es donde está el planeta Tierra. Entonces, en este sentido, el humano representaría o está representando actualmente una tecnología muy especial, o sea, somos en sí mismos tecnología. Por primera vez en la historia del universo, no del planeta, pero del universo, es por primera vez está puesta en práctica esta tecnología con varios propósitos que actualmente se encuentra en un estado de crecimiento acelerado, de lo micro a lo macro. El cuerpo físico orgánico lleva esta tecnología avanzada en la forma de su ADN. Muchos sistemas estelares donaron su genética para colaborar con la información que está codificada en nuestro sistema, tanto en nuestra huella energética como en nuestra huella orgánica, o sea, en el cuerpo y en nuestra parte de alma, de energía, de aura, nuestro campo energético, nuestra impronta energética, pues. Las almas están pasando por un proceso de hibridación, de integración, de transformación, de diversas manifestaciones de conciencia. El propósito de estar aquí es resumir el proceso de expansión, recolección de información en nuestros registros, registros físicos otra vez y akáshicos, integración de la diversidad y evolución a una especie que será representante de este sistema solar. O sea, a eso es a lo que nos encaminamos hacia el futuro. Pero con este propósito fue creada esta Tierra. El alma, y que es conciencia, crece en tanto se puede experienciar desde múltiples perspectivas. En este sistema solar han habido muchas civilizaciones que han encarnado cuerpos en varias dimensiones para perfeccionar el modelo físico que poco a poco ha sido capaz de sostener más y más frecuencias elevadas del alma. Quiero decir con esto que el cuerpo orgánico al evolucionar es capaz de sostener almas más grandes
poseedoras de mayor conciencia y por consiguiente, pues poseedoras de mayor información. A mayor conciencia, más elevada es la frecuencia de la misma conciencia y del cuerpo, y por tanto más elevada es la densidad o más ligera, ¿no? Para que se entienda mejor. O sea, más alta frecuencia, más ligera la densidad. Por esto han habido tantas civilizaciones en la Tierra de origen estelar inicialmente o siempre, de hecho siempre, que han experienciado bajar a otras densidades, o sea, bajar de su densidad en la que ellos viven, van decreciendo la densidad hasta que se vuelven muy densos y pueden tener un cuerpo físico a vivir aquí en la Tierra, para vivir aquí en la Tierra. Han desaparecido y han regresado una y otra vez. Entonces han habido desde mucho tiempo atrás civilizaciones que convivieron, por ejemplo, con los dinosaurios y que desaparecieron en esos ciclos naturales del planeta Tierra, en donde la época, el meteorito que los extinguió a todos, la época de hielo, los diluvios, etcétera, han hecho todas estas transformaciones del planeta, han borrado las huellas de civilizaciones anteriores, pero el planeta Tierra ha estado habitado por civilizaciones desde hace muchos, muchos millones de años. En tiempos remotos, la Tierra estuvo también en frecuencias diferentes que correspondían a densidades diversas. El planeta Tierra es un ser consciente que pasa por su propio proceso de evolución. Entonces, en las sesiones de apertura de registros akáshicos estelares que he realizado, he podido ver múltiples funciones que la Tierra ofrece a las almas para su evolución. Y lo más maravilloso de todo esto es que este ser que reproduce y crea conciencias híbridas, que es la Tierra, va dando siempre nuevos resultados o nuevos y diferentes tipos de seres. El planeta es un ente creador y bueno, aquí en la Tierra se han dado especies nuevas de todo tipo también. Ha permitido a almas regenerarse, recuperar información, recrear conciencias que a lo mejor fueron extintas en otros lugares, en otros sistemas estelares. Entonces, aquí todo esto me ha permitido entender lo especial que es el alma y cómo se puede transferir esta información, fractalizarse e incluso puede perder pedazos de sí misma y luego volverlos a crear o volverlos a recuperar. Entonces es todo un proceso. Todo esto es posible gracias a la vivencia de experiencias y perspectivas en el ciclo de encarnaciones aquí en la Tierra, pero también pues son ciclos que suceden en otros sistemas estelares. Así como hay almas que se gestan en otros sistemas estelares, aquí en la Tierra también se han llegado a gestar almas que pertenecen aquí, ¿no? Como origen. Esto no quiere decir que no haya contacto con conciencias estelares, no. O sea, el alma puede crearse en la Tierra y encarnar a su vez en otros sistemas estelares posteriormente o paralelamente. Porque claro está que el objetivo para crecer la conciencia y ascender de vuelta a la divinidad del todo es pasar por la mayor cantidad de perspectivas posibles. Con cada ciclo de encarnaciones se perfecciona el cuerpo físico, su ADN, la información que contiene, y el alma adquiere mayor conciencia. Esto dio paso a la corrupción del sistema, en donde el trauma se volvió parte de la conciencia del alma, porque en épocas remotas, ahora sí hablando de Lemuria y de Atlántida, que son las dos grandes y famosas civilizaciones desaparecidas, se dio la intervención de estos, pues de otras conciencias que engañaron y convencieron a los habitantes de esa época para que hubiera esta corrupción, ¿no? Para que hubiera esta traumatización de los seres. Pero esto es porque ellos ya lo sabían, ya que en las guerras del IRA
antes de llegar al planeta Tierra. Ahí ya se habían dado cuenta que si uno traumatiza, si hay eventos traumatizantes para la persona, puede modificarse tanto el alma como el cuerpo, porque ese trauma queda almacenado también en el ADN. Entonces, por eso se habla muchas veces en el mundo espiritual que hay que hay almacenados traumas desde hace vidas y vidas y vidas anteriores a esta vida actual. Entonces, Lemuria es una de las civilizaciones que intentaron recrear en la Tierra los planetas paraíso perdidos en estas guerras de Lira, por ejemplo. Trataron de recrear el planeta Avalon, que fue destruido, y el planeta Avión, que eran hermosos, eran en su base muy, muy noble, verde, llena de agua, naturaleza, donde se permitía la proyección de las emociones a nivel sensible, a nivel de creación. Entonces, en realidad, esta tierra, Lemuria, fue fundada en principio por el sistema estelar de los andromedanos y el sistema amoroso y elevado de 13ª dimensión de los arturianos. Era una ciudad que estaba, de hecho, aquí en el planeta Tierra, pero cuando el planeta estaba en una 7ª dimensión, es decir, en una 7ª densidad. Por lo que podemos imaginar que la creación era parte de su realidad inmediata. Lo que pensaba la civilización lo creaba de inmediato. Entonces era muy mágica, era una tierra muy mágica donde había también dragones y se podían montar la gente en los dragones, y de ahí vienen muchas memorias que tenemos los seres humanos con respecto a haber estado cabalgando sobre dragones, etc. Esta civilización de Lemuria fue destruida, de hecho, por la Atlántida. Esto fue por conflictos que surgieron con la corrupción del sistema de conciencia, que era lo que les comentaba hace unos segundos, y de la invasión de la oscuridad, que si bien la dualidad siempre ha sido parte de esta realidad, el contraste es producto de los conflictos arrastrados desde las guerras de Lira, porque todos nos trajimos ese nivel de conciencia al planeta Tierra y así fueron infiltradas civilizaciones que tenían rebeldes y que tenían otro tipo de alianzas con otros seres de conciencia negativa, pero que se veían como cualquiera de nosotros y que podían traer intenciones pues malvadas y contrarias dentro de su sistema, ¿no? Y de su plan de vida. No es que se tratara obviamente de seres buenos y seres malos, porque sabemos ya a estas alturas que toda expresión de conciencia debe verse y leerse desde el punto de vista del creador, de la fuente, del espíritu. En relación a los seres de naturaleza conquistadora y guerrera como parte esencial de la integración de las almas, porque sin estas conciencias no podríamos integrar muchas de las experiencias que hemos vivido, etcétera. Entonces, me voy a describir la Atlántida. La Atlántida fue creada en base al principio energético masculino y Lemuria fue creada en base al principio energético femenino, por eso era tan creadora, tan intuitiva, etcétera, tan sensible, ¿no? La Atlántida, bajo este principio masculino, fue creada en la misma época que Lemuria. En su base era una ciudad pleyadiana que aceptaba conciencias de sistemas como Alpha Centauri y todas aquellas constelaciones con grupos de cuerpo humano, humanoide. Por eso es que entró la corrupción, porque muchos separatistas de Alpha Centauri hay un grupo, los Telosi, que realmente tienen una conciencia aliada con
la conquista, el engaño, la manipulación, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, al aceptarlos, no sabían los pleyadianos de esa época y de esa ciudad que estaban aceptando gente que ya iban a construir ese contraste y esa corrupción desde dentro, desde el mismo cuerpo humano. Entonces, la idea era integrar las habilidades tecnológicas de cada civilización estelar invitada aquí a vivir en la Atlántida para crear una ciudad avanzada, consciente y socialmente evolucionada. El plan era ser un modelo a seguir por futuras civilizaciones, un modelo espiritual capaz de avanzar tecnológicamente en constante integración de conciencia. Pero justo en la integración estuvo la debilidad de esta civilización, porque el contraste de algunas conciencias estelares permitió justo que se corrompiera el sistema espiritual. El ego cobró una importancia gigantesca y finalmente, tras la caída de Atlántida, que esto habrá sido hace 64,000 años, más o menos, acorde a algunas fuentes, pues hay una responsabilidad muy grande en el ser humano para hacer esta gran corrección energética actualmente, ¿no? Que se está dando inicio pues en esta civilización que somos ahora actualmente. No sé si quieras hacer alguna pregunta con respecto a esto o me sigo con otra. Sí. Vos seguí porque realmente nos estás dando todo un pantallazo, pero muy preciso, de todo el proceso que hemos tenido, en realidad, al constituirnos parte de esas 12 energías estelares que están, 12 como mínimo, ¿no? De esas energías estelares, claro, que están dentro de nuestro ADN. Estamos hablando de conciencias de otros planos y además toda la historia de la Atlántida y de Lemuria, una enfocada desde el principio femenino, que es Lemuria, la otra desde el masculino, y cómo, digamos, haber abierto, ¿no?, la Atlántida al ingreso de conciencias que estaban en una sintonía de conquista, de poder, de engaño y demás, terminó al final tergiversando, digamos, el propósito, la finalidad de esa civilización, la terminó corrompiendo y evidentemente seguro que a partir de ahí entonces fueron ellos quienes instigaron a que la Atlántida ataque a Lemuria, ¿no? Entonces, pienso que pudo haber sido a través de esa intervención de esos seres que terminaron al final no solamente distorsionando el propósito de la Atlántida, sino enfrentándolos con otra potencia enorme como era Lemuria. Así que claro, sí, claro. Está muy claro. Está muy claro y está claro también, y qué fuerte y qué desafío, que la humanidad, o sea, nosotros que estamos aquí, todos, estamos ahora con una misión muy importante, que es justamente poder lograr, digamos, depurarnos al punto de quitar de nosotros esos principios energéticos de conquista, de poder, de astucia, de mentiras, que corren por las venas de todos, que corren por nuestras venas también, ¿no? Sí, el ego, todo esto que es herencia de esta época, por supuesto. Claro que como en toda civilización, no todos son extremadamente malos y todos son, es como si habláramos de los seres humanos. No podemos meter a todos en un costal diciendo que todos son amorosos, no, sensibles y perceptivos, o que todos son conquistadores y malvados y que pasan por encima de los lazos familiares o de amor que están establecidos en la tierra, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente hay muchísimos detalles políticos, sociales,
de la propia civilización, de los problemas que tenían en ese momento, que sería prácticamente imposible describir en este momento, ¿no? Pero claro que había, porque tendríamos que hablar de alianzas, ¿no? De alianzas que se hicieron fuera del planeta Tierra, y en este caso pues queríamos enfocarnos Perfecto. en cómo en el planeta Tierra, ¿no? En cómo evolucionó el planeta Tierra. Sin embargo, toda esta herencia viene desde afuera. Es imposible ignorar que hubo muchas civilizaciones como las Anunnaki, la civilización Anunnaki de Nibiru, que también estuvieron en sexta y quinta dimensión, que han bajado al planeta Tierra, que han establecido también aquí ciertas bases y que han crecido en ciertas zonas en donde ellos crearon una especie de ejército humano, eran genetistas también, entonces pudieron crear cuerpos humanos con el objetivo de sacar oro y sacar minerales que eran de sumo valor para ellos, ¿no? Entonces hubo una parte de los mismos dioses Anunnaki, les voy a decir dioses porque así es como se les conoce. Hubo una parte de estos dioses que son Enki y la diosa Ishtar, que se separaron de la dominación de su propia familia y dijeron, no podemos hacer esto a los humanos, a los seres humanos de la Tierra, los vamos a liberar. Y entonces han ayudado a la liberación, y este grupo de este ejército que se liberó con ayuda de estos dioses son los llamados hijos del sol. Y son realmente gente que han vuelto a nacer en el planeta Tierra, obviamente en el ciclo de reencarnaciones, y que usualmente son personas que son muy guerreras, que son siempre abogando por la justicia, porque se haga justicia, se haga un balance en la Tierra, etcétera, y se indignan cuando hay cuestiones que no se llevan a cabo en términos de justicia, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas herencias que tenemos de todos estos sistemas estelares que han estado aquí en distintos momentos, en distintas civilizaciones. Los hijos del sol, por ejemplo, los Anunnaki, estuvieron un poquito antes que se terminara de instaurar Lemuria, por ejemplo. Entonces son civilizaciones muy, muy antiguas. Así como también tenemos, por ejemplo, Mu, la conciencia de Mu. Mu era una ciudad en base de la conciencia lirana. Son descendientes del planeta destruido Avión y del primer prototipo humano, que era de gran estatura, con la piel pálida azul, casi gris. Eran seres altamente telepáticos, sensibles y en pensamiento de unificación. Son herederos de las enseñanzas de los aviares azules, y aunque desarrollaron su propia civilización en unidad de conciencia en el planeta Vega, la ciudad estaba obviamente cerca de la playa porque tenían un contacto con el agua, programaban el agua y se comunicaban a través de las moléculas del agua también. Entonces ellos estaban cerca de la playa, en la zona geográfica que ahora es Nueva Zelanda, o entre Nueva Zelanda, la isla de Pascua y estas islas, ¿sabes? Esta parte donde se ha hablado que es el Triángulo de las Bermudas, etcétera, y se ha hablado también mucho de que hay ahí abajo ciudades hundidas, desaparecidas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sucede después de estas civilizaciones y de que fueron destruidas, porque evidentemente Mu fue hundida, igual que Atlántida. No recuerdo o realmente no he visto en los registros akáshicos si ha sido debido a que fue invadida o no, o por qué finalmente desapareció, pero mi sensibilidad, mi percepción me dice que fue precisamente porque no pudieron aguantar esa destrucción, esa insensibilidad, porque eran sumamente amorosos, estaban conectados todos,
y probablemente tuvieron ahí algo que ver con invasiones de otras conciencias, algo así, y ellos habrán decidido irse. O sea, no creo que hayan, creo que fueron ellos quienes decidieron irse, no sé de qué manera, pero se fueron y obviamente cuando fue el diluvio universal, pues acabó enterrada esta civilización también bajo el agua, ¿no? Entonces, lo que sucede después de esto es que los sobrevivientes de todas estas grandes civilizaciones que estaban en una sexta dimensión, en una séptima dimensión, empiezan a buscar y a viajar en el gran diluvio, lugares en donde establecerse otra vez, lugares que hayan quedado en tierra, en pie y que no hayan quedado bajo el agua. Pasaron varios días, no sé cuánto tiempo fue, pero sí sé que fueron días terribles. Habrá quien se pueda acordar de esos días de desesperación, porque recordaban mucho la migración que hubo de los sobrevivientes del IRA, de las guerras del IRA, y cómo estaban buscando un nuevo lugar en donde establecerse. Y esto va reforzando ese trauma primordial, que era como parte de lo que se pretendía también, ¿no?, para poder instaurar el control en el planeta Tierra. Entonces esto lo que hace es que la civilización humana va decayendo en frecuencia poco a poco conforme va pasando el tiempo. Pero claro, esto es un paso de miles de años, no es algo que se haya dado justo cuando la Atlántida desaparece, pero sí que estos seres que sobreviven de la Atlántida y que eran dioses, que eran encarnaciones de dioses de otros sistemas estelares, empiezan a buscar un nuevo lugar donde establecerse. Y entonces es muy interesante porque antes de que Egipto fuera Egipto, en esa parte del Nilo, es donde llegan algunos de estos sobrevivientes de la Atlántida y empiezan a construir los cimientos y la base de lo que va a ser la nueva civilización. Esto es la civilización que somos ahora, ¿no?, que se va a conocer ahora, porque desde ese entonces a ahora no ha habido ese quiebre tan grande. Se hizo en este en este intermedio entre una época y otra, hay un eslabón muy grande de miles de años en donde se volvió a planear desde fuera del planeta Tierra en estos consejos de luz que están situados en sistemas estelares importantes como Sirio, Arcturus, Andrómeda, etcétera. Ahí se da en Pléyades también, en Pleione y en Atlas, se dan los planes de volver a ser una civilización en donde se pueda unificar finalmente estas 12 conciencias, esta genética de estos 12 sistemas, ¿no?, para que se pueda establecer finalmente con una integración que pueda ser trabajada a través de la información amorosa de los pleiadianos para tratar el trauma que fue parte de lo que se instauró en estos 12 sistemas o en este sistema de genética, porque ya estaba el trauma ahí, entonces ya estaba la corrupción. Entonces ahora, ¿cómo vamos a planear una nueva civilización que sea capaz de discernir y de seleccionar si se va a ir hacia lo que nosotros como seres humanos llamamos la bondad, o si se va a ir hacia un sistema egoico y egoísta, ¿no?, en donde solamente va a seguir sus propias, pues su propio, no sé, planes, instinto, etcétera? Entonces está diseñado para que nosotros pudiéramos transitar entre uno y otro de estos sistemas y pudiéramos ir recuperando lo que querían ellos dejarnos como herencia en esas primeras civilizaciones que desaparecieron, porque hubo más. No nada más fue Lemuria, Atlántida y Mu y la parte de los Anunnaki, sino hubo otras civilizaciones menos famosas, menos conocidas, pero que también se destruyeron. Por ejemplo, los liranos azules de Vega se establecieron en Asia, en la parte que iba a ser
la India, ¿no? Con estos dioses conocidos como Lord Shiva, Shakti, todos estos que tienen la piel azul, de hecho tenían la piel azul, así los representan todavía. Entonces ellos son los liranos, y hay otros lugares en donde se establecen otras civilizaciones, ¿no? Y algunos sobrevivientes llegan a estos lugares y empiezan a formar, junto con los maestros de estos consejos que vinieron a la Tierra antes de que descendiera tanto la densidad de la Tierra o las dimensiones, o sea, antes de que cayéramos en tercera dimensión, en 3D, ellos vienen y empiezan a establecer y a instaurar un nuevo programa que va a ser pues entendido, analizado por la civilización que somos ahora. Entonces llegan y dejan en la Tierra, grabado en monumentos en piedra gigantescos. Por ejemplo, hubo otros andromedanos que llegaron a China y que establecieron en China también parte de este sistema, donde tenían no sé, campos en donde cuidaban y crecían y producían dragones y los cuidaban, y estaban allí los dragones que ayudaban a los seres en esta época a poderse transportar de un lugar a otro, a poder establecer los códigos que previamente ya se habían puesto de acuerdo todas estas civilizaciones en instaurar en el planeta Tierra. Entonces se van instaurando poco a poco códigos pues en todos los monumentos, ¿no? En todos los círculos de piedra que son viejísimos, las pirámides que no se ha podido determinar la edad que tienen, etcétera. Y parte de esto tenemos como prueba, por ejemplo, una lista de Manetón, el Sebenita, que era un sumo sacerdote de los templos de Egipto, que vivió después de Beroso en la época de Ptolomeo el Filadelfo, y que él hace una de las primeras historias de Egipto. Él escribe una de las primeras historias, y en esta lista hace una lista de quién reinó primero en Egipto, cómo fue que llegaron a las dinastías que famosamente conocemos ahora. Y curiosamente, él habla de unas dinastías. La primera dinastía egipcia que gobernó en esta zona eran dioses, curiosamente. Entonces pone en el número 1 al dios Ptah, que curiosamente en su nombre está el jeroglífico que parece o nos recuerda a un símbolo de la cadena de ADN, y que en fonética de los jeroglíficos egipcios quiere decir H, es la H, por eso es la última letra de su nombre, es Ta, y se escribe con H al final. Entonces él está en el número 1, y según él reinó alrededor de 9,000 años. Entonces, si él reinó 9,000 años, bueno, hacen una cuenta en donde finalmente suman los meses lunares acorde al calendario lunar, etcétera, y entonces dan a cuenta que reinó alrededor de 727 3/4 de años. Luego tenemos a Helios, hijo de Hefesto, que es hijo de, o sea, Hefesto es el nombre griego que se le da a Ptah, pero Helios es el nombre griego que se le da a Ra, por ejemplo. Entonces, en el número 2, Ra reinó 80 años. En el número 3 reinó Agatodemón. En el 4 reinó Amón. En el 5, en el quinto lugar, reinaron Osiris e Isis, precisamente, durante 35 años. Y aquí se refiere él a que es una dinastía de dioses. O sea, él no dice que hayan sido humanos y que estuvieron con un cuerpo físico aquí en la Tierra. No, está hablando de las cuentas, de la documentación de cuando estos sistemas estelares de Sirio, que es representado por Isis, y de Orión, que es representado por Osiris, bajaron al planeta Tierra
a establecer esta nueva civilización, digamos, hacer este propósito que tenían. En el sexto lugar fue Set, el hermano malvado de Osiris. En el séptimo lugar fue el primer semidios, y aquí estamos hablando de Horus. Horus, el hijo de Isis y Osiris. Y aquí, curiosamente, Manetón en su lista de reinados especifica que es un semidios. Él dice, es mitad humano, mitad dios. O sea, todo este conocimiento seguramente él lo obtuvo antes de que se quemara la biblioteca de Alejandría y todos estos documentos importantísimos que se perdieron en la historia y que ya no sabemos realmente qué había en estos documentos, y obviamente por eso los académicos niegan la existencia de esto como una posibilidad real, porque ellos no tienen estas pruebas, ¿no? Pero ninguno de nosotros tiene estas pruebas, a menos que estemos realmente conectando con nuestros registros akáshicos estelares o con memorias o con documentos y pruebas que estén impresas en los jeroglíficos de los templos egipcios o de todos estos lugares en donde existen grandes misterios, porque no sabemos cómo levantaron esos monolitos que pesan 300 toneladas o no sé cuántas, 500,000 toneladas para erigir estos templos maravillosos y monumentales que la tecnología actual es incapaz de hacer. O sea, ya ha habido prueba de esto, lo han intentado hacer y no han podido hacerlo. Y así, bueno, nos seguimos con la lista: el semidios Ares, Anubis, Heracles, Apolo o Atón, Amón, otros dioses leones como Títoes, Soso y finalmente Horus o Zeus, que es otro dios Horus. Y bueno, pues esta es la lista enigmática de la cual habla Manetón, ¿ok? Y esta lista se ha respetado porque se encontró que se repite, por ejemplo, en un papiro que encontraron, que llaman el papiro de Turín, que está en el Museo de Turín, en donde se puede comparar y se puede establecer que todos los nombres están en el mismo orden y se repite, ¿no? Son dos fuentes históricas que dicen que fue el reinado por los dioses y luego por los semidioses, o sea, y luego, claro está, viene la dinastía primera de Egipto, que comenzó alrededor del año 3100 antes de Cristo y fue fundada por el faraón Menes, que también es conocido como el faraón Narmer en algunas fuentes, y es famoso por haber unificado el Alto y el Bajo Egipto. Entonces, digamos que a partir del año 3100 antes de Cristo es cuando Egipto se vuelve lo que es Egipto y lo que conocemos como Egipto. Pero hay otras fuentes históricas que hablan de otro tipo de civilización que hubo antes, como por ejemplo los Shem-Suhor, que son incorrectamente traducido como los compañeros de Horus, pero que literalmente significa los seguidores de Horus. Y bueno, estos hablan como de esta civilización llamada una civilización solar que sigue el camino de Ra o establecido de Ra, y hay que ver que Horus Ra es un halcón solar de Sirio. Ya hemos hablado en unos programas anteriores de estos seres. Entonces, cuando vamos uniendo y atando estos cabos y vamos encontrando estas fuentes, entonces nos damos cuenta y nos van cayendo estos 20, ¿no? Claro, Horus era un halcón solar, porque aquí dice que los seguidores de Horus pues seguían esta iniciativa, este conocimiento, esta civilización, esta herencia pues de los liranos aviares que se va a mudar a Sirio y que va a ser una gran presencia en Egipto, los halcones, como hijo de Isis y Osiris, que es el primer semidios, que es el primer faraón, rey aquí en la tierra. Y si bien divinidad era equivalente a
soberanía, o sea, ser un rey era ser un ser divino, o sea, era tener divinidad. Y claro está que parte del programa, después de 3000 años de historia de Egipto, nace y se funda la maravillosa ciudad de Roma. Precisamente vienen del dios de la guerra, de Marte, y son ellos quienes van finalmente a cambiar la significación o el significado de la soberanía, porque ellos lo van a hacer relativo al poder y es una corrupción sobre la espiritualidad, llevándola hacia la política, hacia el poder, que es lo que vamos a conocer nosotros después, ¿no? Esa es la herencia que tenemos actualmente, porque después ya se va a instaurar el cristianismo. Y claro está que se derivan del antiguo Egipto, pues obviamente el cristianismo, cuando hay algunas indicaciones de que se quería realizar el monoteísmo, etcétera, pero esto duró muy pocos años y fue un malentendido que hubo con el faraón Akenatón, pero realmente, bueno, esto es como historia de otro capítulo. Claro. Pero claro. A lo que iba yo es que de ahí se va a derivar la Cábala, que es el conocimiento judío, secreto y sagrado del judaísmo, y se va a derivar el gnosticismo, que también es como un conocimiento secreto de donde se deriva la filosofía y de donde se derivan muchas otras fuentes esotéricas. Entonces todo indica que de ahí viene como el inicio de esta civilización, al menos de la que conocemos nosotros aquí, porque claro está que China tiene su propia historia y tiene oculta muchas cosas, ¿no? Hasta apenas ahora se sabe que hay estas pirámides también allí y que están en la misma formación que están las pirámides de Giza en el Cairo, y que curiosamente también coincide el patrón de cómo están situadas con Teotihuacán en México. Entonces, Teotihuacán en México es una ciudad pleyadiana, esto sí lo sé. No sé, yo supongo que la ciudad de China es lirana, y la de Egipto pues es la unión de todas estas, ¿no? Principalmente con una presencia muy potente de Sirio, pero también de Orión, también de Lira, porque son leones y aviares, son herederos de Lira, o sea, son originarios de Lira. Y luego también tenemos pues que todo esto, es que este patrón de pirámides está alineado con el portal de las almas, que es el cinturón de la constelación de Orión en el cielo. Y hay muchas cuentas también, hay muchos documentos que hablan de Egipto como espejo del cielo, o sea, lo alineado con la Vía Láctea como si fuera un río, y el cinturón de Orión, las 3 estrellas principales, con las pirámides, y al frente el rostro de la esfinge, la estrella de Sirio, y hace años la constelación de Leo, que también salía enfrente. Entonces es todo, de verdad es inmenso esto. Sí, me gustaría decirles más, pero no, es inmenso, y además vos fíjate que hay gente que naturalmente, ¿no? Se pone a pensar, a reflexionar, a filosofar, ¿no? Esto tan bueno que es filosofar, pensar y reflexionar, donde se preguntan justamente qué fisonomías, qué conformación físicas y qué culturas diferentes en todo el mundo, ¿no? Y más de uno dice, no habrán venido de distintos lugares estelares y ellos vinieron con su cultura, con su impronta, con sus costumbres, y fueron entonces instalándose y ya tenían todo un bagaje de conocimientos que luego lo fueron entregando a quienes los iban a las descendencias, ¿no? Porque verdaderamente uno observando las culturas y demás, vemos que sí, que hay muchas, pero muchas diferencias,
pero también coincidencias. Hay puntos en donde coinciden, a pesar de que las culturas son diferentes, ¿no? Pero evidentemente nuestra conexión con el cielo, con las otras dimensiones y otras conciencias es parte de uno y, y sabemos que aquí está nuestro origen. Y ahora, no sé si nos queda mucho tiempo, pero como para poder situarnos en este hoy de nuestra humanidad, en esta posibilidad que nosotros tenemos, que seguramente no va a ser únicamente en esta vida, pero sí, digamos, en un proceso que nos va a poder ayudar a ir alquimizando todas estas influencias de estas energías de conciencias estelares, algunas bastante conquistadoras, como decíamos, bastante intensas y astutas para poder alquimizarlas en las conciencias que eran mucho más amorosas, pacíficas, creativas, imaginativas. Podemos entonces ir en esta época, en estos momentos de humanidad, ir abriendo nuestra conexión a estas conciencias para algún día terminar siendo una raza más que se presenta directamente con su propia impronta, con su propia capacidad y con sus propias características, ¿verdad? Estamos teniendo la posibilidad algún día de poder ser representantes de la raza humana o galáctica. Sí, seremos representantes de nuestro sistema solar, o sea, vamos a ser los soberanos que logramos integrar esas 12 culturas, esas 12 razas estelares, y que tenemos un cuerpo físico además que puede descender y ascender en frecuencias, y que además tiene esta conexión con la divinidad directa, ¿no? Porque somos una hibridación, una nueva raza, y es maravilloso. El ser humano es fantástico, es realmente una de las mejores creaciones de todo el universo, porque es la primera vez que se da algo así tan especial, ¿no? Bueno, claro, o sea, mucha gente podría decir, bueno, podría yo vivir sin el contraste, ¿no? Podría yo vivir sin la maldad. Sí. Pero claro, pues para vivir sin la maldad hemos tenido estos otros sistemas estelares de donde viene nuestra alma o de donde hemos tenido otras vidas. Claro. Entonces, pues, claro. siempre además, vamos a tener esa posibilidad. Esa posibilidad. Y estábamos también pensando que en realidad el principio de la dualidad... ¿Faltan cuánto? Ah, bien. Son y 55 ahora. Estábamos diciendo, querida Lesa, que, claro, el principio de la dualidad en definitiva fue justamente una herramienta que nosotros necesitamos experimentar aquí en la Tierra para poder evolucionar, ¿no? En conciencia. Pero esa dualidad fue una dualidad muy intensa, donde la oscuridad era demasiado potente, ¿no? Pero ahora, a medida que nosotros, como vos mismo nos vas contando y nos vas diciendo, nosotros vamos tratando de llegar a esa neutralidad, a esa impecabilidad, a ese punto medio, a ese, digamos, salirnos de ese comportamiento de enfrentamiento para directamente comenzar a ser desde la encarnación de lo que es justo y verdadero, pero sin enfrentarnos, sino directamente siendo, ¿no? Siendo lo que venimos a hacer, ¿no? Claro. Ese es un proceso interesante que se está experimentando ahora dentro de muchos grupos humanos y comunidades que estamos queriendo hacer labores para la comunidad, ¿no? Poder entrar en esa sintonía de que estamos creando la realidad, pero a través de un principio de amorosidad y un principio de reconocimiento de nuestro poder, sin entrar en la lucha, sin entrar en un enfrentamiento y, en cierta forma, sanando, como decías vos desde el principio, esas memorias de dolor que no vienen únicamente de nuestra experiencia en esta tierra con las cosas injustas que hemos vivido, sino que nosotros ya venimos con esa memoria de dolor
de tantas vidas injustas, de tantas guerras que hemos atravesado, de tantos momentos tremendos que ha pasado en nuestras almas, ¿no? Así que evidentemente el recorrido es largo, pero sí estamos cada día un poquito más conscientes de dónde tenemos que ir o dónde es el camino. Vamos a encontrarnos nuevamente, Alesa querida, porque nos quedó fundamentalmente proyectarnos al futuro, pero en esta oportunidad sí, a través tuyo pudimos retrotraernos a miles y miles de años atrás para poder conocer cómo este ser humano de hoy, que a veces está tan vapuleado y que en cierta forma tantas veces el sistema lo minimiza, ¿no? Haciéndole creer que no somos nada, que somos maleables, que somos tan débiles. Bueno, esto viene bien para que realmente nos corramos de esa mentira y sepamos que verdaderamente sí somos una creación divina, como decís vos, dentro de las creaciones, quizás una creación magnífica, porque tenemos esas 12 razas dentro de nosotros que nos van a ayudar a que alquimicemos todas nuestras potencialidades y podamos también sanar esas partes de las sombras y de las oscuridades que hemos vivido y que tanto en el pasado como hoy quizás todavía tenemos resabios de esas experiencias, ¿no? Así que si te parece, vamos a ir dejándonos por ahora, pero vamos a seguir en contacto. No te nos vayas de ahí, de la comunicación telefónica, así voy pasando los auspicios. ¿Te parece, Alesa querida? Perfecto, muchísimas gracias a todos, los amo con el alma, millones de bendiciones, seguimos en contacto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotras a través de nuestras redes sociales. En mi canal de YouTube como Alesa Esteban, en Instagram me encuentran como conexión-maestra y mi página de web es alesaestelar.com. A Susani Rossi la encuentran en su canal de Telegram como Susani Rossi Radio, en YouTube como Susani Rossi y también en Facebook bajo el nombre de Susani Rossi. Gracias nuevamente por su presencia y por abrir su corazón a este encuentro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.